con todos, ¿no? Entonces, bueno, como es característico, me gusta siempre empezar con un poco el tema de seguridad, etcétera, y más en estos tiempos, ¿no? La vez pasada hablé de lo que estaba implementando la empresa desde el punto de vista en la que laboro, que es Weatherford, desde el punto de vista de tapaboca, etcétera. Pero también hay otras medidas en ciertos lugares, se están flexibilizando del mundo, ¿no? Se están flexibilizando ya lo que llamamos la cuarentena y se están tomando ciertas medidas adicionales, ¿no? Entre esas, por ejemplo, que hay que tomarse la temperatura antes de salir de la casa. Si tienes por encima de 38, quédate en tu casa y contacta a los médicos. La parte es importante estar constantemente en el hogar desinfectando la casa, pasamanos, etcétera. Sobre todo, aunque no lo creamos, estar en casa, estamos 99% seguros que no vamos a contagiar, pero hay casos donde un delivery nos ha contagiado, ¿no? Y conocer bien, antes de ir a un sitio, es conocer, debemos estar bien, o se recomienda estar bien enterado de, bueno, cuál es el sitio, cuál es el número de personas que concurren al sitio, es un espacio cerrado, lo suficientemente abierto, etcétera. Son unas medidas interesantes. Yo tenía por ahí un video, no lo tengo ahorita, pero cuando lo tenga se los voy a, si tengo el chance se los coloco por ahí. Era más una cuestión de un video personal en el cual en estos días somos muy creativos en la cocina, inventamos mil cosas, pero también tenemos que, por un tema de salud, es acompañar esos inventos con una serie con una parte de ejercicios, etcétera. Entonces, importante que nos mantengamos creativos en la cocina, pero el ejercicio es vital, tanto para el cuerpo como para la mente. Eh, la agenda va a ser, bueno, un momento de QHC que ya lo hicimos, una breve introducción, hablar un poquito de la generación e interacción de los neutrones, historia de herramientas de neutrones pulsados, tecnología de neutrones pulsados. En este caso sí me va a tocar hablar de las que soy responsable, que son las de la empresa en la cual trabajo, que es Weatherford. Eh, una es el Raptor y la otra es el GSI. Y bueno, las aplicaciones de neutrones pulsados y algunos ejemplos. Unos ejemplos interesantes. Eh, un poco de mí, bueno, ya lo habían dicho al principio, 23, 24 años de experiencia, básicamente 2 años en PDVSA, 13 años en el Lumber y una breve pasada por Halliburton, y bueno, en Weatherford que tengo 8 años. Actualmente encuentro a cargo del equipo de geociencia para Suramérica. Suramérica son todos los países de Latinoamérica menos México. Del equipo de interpretación y procesamiento de datos, es el equipo de ciencia de Weatherford, y mi rol siempre es un rol mixto entre la parte de gerencia y la parte de petrofísica. Entonces, estoy como el líder petrofísico también para lo que llamamos nosotros la geozona. Toco el mismo tema que coloqué allá, que no es petrofísica, una caja negra en la cual nosotros agarramos algo, lo metemos en esa caja y nos va a dar porosidad, permeabilidad, arcillosidad y saturación de manera automática, etcétera. Eso es lo que no es petrofísica y es algo importante. Siempre tendemos a esperar que sea la tecnología la que nos dé la solución y no usar la tecnología como parte de la solución, es decir, como un input. Siempre va a estar, en mi punto de vista, siempre tiene que haber alguien que le dé el uso apropiado a la tecnología. Si no, bueno, vamos a caer en una caja negra. Y es lo que trato siempre de resaltar, que eso no es petrofísica. Petrofísica es tomar la información, registros básicos, registros avanzados, etcétera, analizarlas, interpretarlas, integrarlas y dar una solución de ese punto de vista. Una, no es algo, no es algo automático. Un poco de la generación e interacción de los neutrones, no voy a hablar tanto de esto, no soy físico, de todo lo que está aquí, las cosas más importantes son la primera, la masa del neutrón, que es muy equivalente, es equivalente o muy cerca a la masa del hidrógeno, y eso es importante en todo esto.
Los neutrones tienen una gran profundidad de penetración, es otro aspecto importante de los neutrones pulsados. Lo demás, bueno, son los niveles de energía, etcétera, que no voy a entrar mucho en detalle en esto. La generación de neutrones puede ser espontánea y no espontánea. Espontánea ocurre en la naturaleza, el Sol. No espontánea es la que vamos a conversar ahora, que son las que son hechas por los generadores dentro de las tecnologías que se llaman tecnología de neutrones pulsados. ¿Sí? Cuando los neutrones interactúan con el medio ambiente, producen rayos gamma, y es algo que hay que estar también atento a todo esto, que son detectables. Los rayos se convierten en luz o son analizados los niveles de energía, el espectro, etcétera. Lo importante para que esto sea verdad, es decir, que hay una relación entre el espectro de energía, el gamma ray que está entrando, etcétera, es que el detector tenga la densidad requerida. Por eso es importante la calidad, dentro de toda herramienta de neutrones pulsados, la calidad del detector que tengamos es la clave en todo esto. ¿Okay? Es lo que lo hace lo hace tener más certidumbre o menos certidumbre. La física empleada en la generación de neutrones pulsados, para aquellos que son que somos viejos, bueno, tenemos rato viendo este tipo de datos, no tan viejos, pero está desde los principios de los años 60, es decir, no es algo nuevo. Okay, vuelvo otra vez, es como el tema del teléfono. El teléfono lo que ha cambiado es básicamente ¿cómo se llama? El aparato, etcétera, pero el principio detrás de todo esto sigue siendo el mismo. Así ha pasado con la tecnología de neutrones pulsantes o pulsados, ha estado evolucionando, pero tiene más de 60 años en el tema, ¿no? Otro punto que no lo dije al principio. ¿Por qué está el tema de neutrones pulsados dentro de esta charla? Bueno, tenemos una serie de datos que se toman en Pozo, en OpenHole, y hay una serie de datos también que se toman en Keyhole, cada uno con un principio o con un fin, ¿no? Dentro de esos que se toman en Keyhole están los neutrones pulsantes. Entonces es importante que hay varios entra dentro de lo que es la información que dispone un petrofísico a la hora de hacer una evaluación, o que puede disponer a la hora de hacer una evaluación. La generación e interacción de neutrones, el principio físico es importante. Tenemos una fuente que genera neutrones a cierto nivel de energía. Esos neutrones interactúan con la formación, y a medida que van interactuando, ellos van colisionando con los diferentes elementos que se encuentran en la formación y van generando entonces rayos gamma de esa interacción. Entonces tienes dos tipos de interacciones, la inelástica y la de captura. La de captura se produce cuando ese neutrón pierde energía y cae a un nivel de energía muy por debajo de lo que se generó. Básicamente es absorbido, y esa absorción genera entonces otro gamma ray de una energía X. ¿Okay? Entonces, dos fenómenos ocurren, inelástico y de captura, y eso es la clave en todo lo que vamos a ver después. Esos gamma ray, las herramientas miden esos gamma ray y el espectro o el nivel de energía de cada uno de esos gammas que llegan al detector. Eso es básicamente lo que estamos viendo nosotros en las interacciones. Inelástico, captura. Y esto es de manera genérica. Todas las herramientas de neutrones pulsantes trabajan bajo uno o los dos sistemas de adquisición, ¿no? Cuando esos gamma ray que se producen en inelástico o en de captura y tienen un nivel de energía, eso es como vamos a poner que ese nivel de energía es como una huella digital, es decir, ese espectro de energía corresponde al elemento que generó ese rayos gamma. Okay, entonces aquí podemos ver que el hidrógeno tiene cierto nivel de energía, el hierro tiene cierto nivel de energía, el calcio tiene cierto nivel de energía, el magnesio, el sílice, etcétera. Cada uno dependiendo de en qué estado se genere, si es en estado inelástico o en el de captura, viene con su huella digital del elemento que lo genera. Y esto es la clave para todo lo que vamos a ver después
desde el punto de vista de los neutrones pulsantes. Entonces, dos principios, inelástico captura, cada uno genera gamma rays que son huellas digitales del elemento que lo genera. Entre esos son estos elementos que tenemos aquí principalmente. El espectro de la captura, el espectro de la parte ineláctica. Son los elementos que vemos aquí, los elementos que vemos en cada uno, más detallado. Tenemos entonces el inelástico y el de captura. ¿Cómo asociamos nosotros eso a lo que es la parte petrofísica? Bueno, el inelástico nos permite entonces tener algo que se llama, comúnmente en la parte petrofísica es modo carbono-oxígeno, ¿ok? Y el de captura nos permite el modo sigma. Podemos usar uno u otro dependiendo de las condiciones de la salinidad, de la formación, etcétera. Pero es importante entender que estos dos principios, o estos dos principios nos dan cierta información al petrofísico, y que esa información va a depender o va a tener mucho uso dependiendo del ambiente en el que nos encontremos. ¿Sí? Las herramientas de neutrones pulsados, en el caso de la saturación, tenemos herramientas de neutrones pulsados para saturación, herramientas de neutrones pulsados para litología y la mezcla o la combinación de las dos. Ahí está la historia, no es algo nuevo, 73, 2015, 2018, etcétera, pero bueno, ha habido un largo camino en esto. La de la empresa que yo estoy se creó en el 2018. Es una herramienta que tiene cuatro detectores, las demás han mantenido 2 detectores, etcétera. Lo importante de esto es que no es algo nuevo, es algo que ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. Y eso también es importante. Hay mucha literatura que se basa en los primeros en las primeras tecnologías, que sirve y se aplica y sigue estando vigente las metodologías, etcétera, para interpretar o analizar todos estos registros que tenemos ahora. Entonces, a veces no es tan importante ver los libros nuevos, sino en el caso de esta herramienta hay mucha información en libros bien viejitos que nos sirven bastante a la hora de la interpretación y el análisis de este tipo de registros. Desde el punto de vista de litología, igual ha habido vamos a ponerlo, un desarrollo de las tecnologías. Estas son las principales que tenemos en el mercado, disponibles hoy en día. La de Weatherford es la más nueva, se creó apenas en el 2018. Pero bueno, ya estamos dentro del cuadro, ¿no? O sea, básicamente todas las empresas que elaboran en la industria del oil and gas tienen este tipo de tecnología de neutrones pulsantes para la parte de litología. Litología o mejor elementales, que son dos cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, básicamente también están disponibles todas las empresas. En Weatherford básicamente tenemos, y me disculpen que hable de las tecnologías nuestras, pero bueno, es mejor hablar de lo que uno soporta que hablar de otras y cometer a lo mejor ciertas omisiones. O sea, hablo de lo que yo más trabajo ahora, que son las herramientas de tecnologías neutrones pulsantes de Weatherford. Tenemos el Raptor, se llama así, y tenemos el GSI. Del lado el Raptor es para la parte de saturación y el GSI es la parte elemental, o lo que se llama registros de espectroscopía o registros mineralógicos, litológicos, etcétera, como lo queramos llamar. Pero básicamente tenemos dos tecnologías. Un poco de las características de la herramienta del Raptor, se llama así. Básicamente lo ponemos como un sistema, no es una tecnología, no es nada más la herramienta, y parto o vuelvo al principio, donde la tecnología no es la que nos da la solución, nosotros debemos usar la solución. Debemos usar esa tecnología y esa información para hacer nuestros análisis y nuestra interpretación. Entonces, básicamente es un sistema, ¿ok?
Entonces, un sistema donde participamos, hay una serie de procesos que se llevan en paralelo a la hora de trabajar con un sistema o con una adquisición del tipo de registro de saturación. Y es el deber ser, es lo que debe ser en todas las empresas. Debe haber una comunicación constante con el especialista que va sobre el dato. Debe haber en el caso nuestro hay un soporte. Debe haber calibraciones, algoritmos, todo un sistema que soporte el trabajo de una tecnología. Hay gente global, gente local, gente, etcétera, que estamos detrás de esto. No es solo de la empresa en la cual trabajo, es el deber ser, y creo que es la característica de todas las empresas que están en el mercado, ¿no? La nuestra, y sí, un poquito de propaganda, es la que mejor, es la que tiene el mejor, el más grande arreglo de detectores, lo cual nos hace es un diferenciador que nos permite entonces medir mayor volumen de formación, nos permite tener mayor sensibilidad desde el punto de vista de gas, etcétera. Entonces, bueno, básicamente tenemos cuatro detectores, y de hecho es el que mayor cantidad de detectores tiene hasta ahora, y es el que más grande, es el que tiene el mayor arreglo de detectores, el arreglo más grande de detectores. El tipo de detector no es único de Weatherford o de la tecnología. Como vimos en el resumen anterior, todas tienen el mismo tipo de detector. Es un detector mucho más rápido, tiene una mayor tasa de conteo, es más sensible, más luminoso, etcétera, menos señal ruido y la capacidad de espectroscopía completa. Principio físico, ya lo habíamos mencionado arriba, pero esto está enfocado a la parte de saturación. Entonces, el principio físico de estas tecnologías, un generador de neutrones interactúan con la formación, se presentan dos procesos, inelástico, captura, y van a los tenemos cuatro detectores, ¿no? El más cerca, el proximal, near, far y long. Básicamente este es el arreglo. Cada uno tiene una cobertura de la formación, unos más cercanos, otros más lejanos a la formación. Entonces, básicamente tenemos inelástico y tenemos captura. Son los dos procesos. Bombardeamos neutrones a la formación, interactúan con los elementos que están en la formación, se generan dos procesos, inelástico, captura, generan gamma rays cada uno de estos procesos. Esos gamma rays son característicos de los elementos que están generando esos rayos gamma, y ya los mencionamos arriba. Silicio, aluminio, hierro, etcétera, todos estos. La profundidad de investigación de estas tecnologías en modo inelástico, y es un punto importante, en modo inelástico viene a ser la parte de entre 5 a 8 pulgadas de profundidad de investigación, y la parte de captura de 8 a 16 pulgadas de profundidad de investigación. Esto es importante tenerlo siempre presente, porque tenemos que hacer ciertas consideraciones a la hora de analizar e interpretar este tipo de información. Estamos hablando que son registros que van muy lejos de la pared del pozo. Entonces, cualquier efecto de invasión, cualquier efecto es decir, de invasión, washout, etcétera, tiene que ser considerado para saber qué tan efectivo estamos siendo en medir la formación y la zona que andamos buscando, los fluidos reales. Entonces, eso es importante tenerlo siempre en mente. Los modos de adquisición, tenemos un modo que se llama Envision, un modo carbono-oxígeno y un modo Sigma. ¿Okay? El Envision entonces se usa para la parte de identificación de gas y fluido. Bueno, ahí están las características de las velocidades del registro, se necesita una sola pasada y es independiente de salinidad, ¿okay? Del agua de formación. El modo carbono-oxígeno es exactamente igual, es una velocidad de registro, está aquí, se necesitan 3 pasadas porque es algo estadístico, puede ser optimizada incluso a 2 pasadas, a 1 pasada, etcétera, bajo ciertos procedimientos, ciertos workflow, etcétera, y con la experiencia que vayas adquiriendo en el campo, independiente de la salinidad del agua de formación. Y tienes el modo Sigma, que el modo Sigma entonces es dependiente de la salinidad de formación. Entonces eso es importante que
que lo tengamos también presente, los diferentes modos y sobre todo, qué es lo que andamos buscando. Si tenemos fluidos agua de formación muy salina, entonces bueno, podemos usar el sigma. Si tenemos un tema de que el agua es muy dulce, entonces bueno, tenemos que usar o carbono oxígeno y en el caso que tengamos gas, entonces debemos usar el modo sigma en esta herramienta en específico. ¿Okay? De manera general, sigma y carbono oxígeno son los productos que se entregan en la industria de los registros que se llaman registros de saturación. Sigma y carbono oxígeno. ¿De qué va a depender la selección de cada una? Nuevamente, si la salinidad es adecuada para correr en modo sigma o en modo carbono oxígeno, cuestiones operativas, cuestiones presupuestales, etcétera. ¿Qué es importante antes de tomar un registro de saturación? Y es básicamente el job planning. ¿Okay? ¿Qué llamamos job planning? Bueno, estar enterado desde un principio, y eso ya es un concepto propio, ¿no? Estar desde un principio tenemos que involucrarnos, entender bien cuál es la necesidad del cliente, para qué quiere, qué tipo de fluido tenemos en la formación, cuál es el programa de workover, cuál es el esquemático del pozo en el que vamos a trabajar. Si es un pozo nuevo, bueno, ¿cómo se perforó el pozo? ¿En qué tiempo se entubó el pozo? ¿Qué otros fluidos han estado interactuando en esos procesos? Hubo pérdida de fluido durante el completamiento, la cementación. Todo eso es importante entenderlo, es importante tenerlo en mente. Ahora, para caracterizar la respuesta, todas las herramientas, todas van a estar catalogadas o van a estar referenciadas o caracterizadas al tipo de pozo en el que nos vamos a encontrar. Unas trabajan con unos estándares, o sea, tienen unos completamientos ya estándares y lo usan dentro de sus procesamientos. En el caso nuestro, en específico, nosotros cada vez que vamos a hacer un trabajo pedimos una serie de informaciones o se pide una serie de informaciones para adaptar esa herramienta o ese comportamiento de la herramienta a esas condiciones que nos vamos a encontrar. Un ejemplo sencillo, si yo voy a un sastre, no es lo mismo que yo vaya a un sastre que vaya a una tienda a comprarme un traje. En el traje van a ver, si tú eres talla M, chévere, cuando te lo pones, te falta la manga, se te va un poquito más hacia arriba del lado derecho, más hacia abajo del lado izquierdo. En el caso cuando interactúas en todo esto, el job planning, cuando lo tomas como un sistema, entonces tú pasas a ser un sastre. Ok, listo, ¿cuál es cuánto te mide la manga derecha, cuánto te mide la manga izquierda, etcétera? Y lo haces a la medida. Eso es lo que estamos buscando. ¿Por qué es importante eso? Porque en este gráfico lo que estamos viendo es la respuesta de cierta interacción en función de la porosidad, pero estos son los cuadriláteros que definen las saturaciones, ¿ok? Y esto es, en esta tecnología se presenta así, en otras tecnologías se presenta de otra forma, pero básicamente lo que nos define esto es las líneas de 100% aceites y 100% agua en función de qué, del completamiento que tenemos aquí. ¿Okay? O sea, es decir, que esto es crítico. Si mi pozo en teoría es el modelo 3, pero yo usé algo que está basado en el modelo 2, es posible que yo vaya a tener un serio problema a la hora de interpretar los datos. Entonces es importante estar bien claro cuál es el completamiento, cuál es la necesidad del cliente, el ambiente en el que nos vamos a encontrar, pedir mucha información de forma tal de que esto sea lo más representativo posible del escenario en el cual vamos a exponer este tipo de tecnología. Lo mismo pasa, este es en la parte inelástica y lo mismo pasa en la parte de captura, lo que se llama carbono oxígeno, ¿no? O sea, básicamente, cada uno de estos depende principalmente de las características que tengamos aquí. Importante, por eso es que esto es algo interactivo, a veces el petrofísico pasa a ser una persona que pregunta mucho, pero es importante preguntar mucho para poder hacer este traje a la medida. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente. ¿Cuáles son los controles de calidad que se deben hacer a los registros de saturación? Bueno, básicamente es comparar las calibraciones. Una es las calibraciones maestras o las que se hacen en la base una vez la herramienta sale, etcétera, contra la que realizas en campo antes de cada trabajo. Es importante, o sea, no debe haber mucha variación
entre una u otra, en el modo inelástico o en el modo de captura, y la comparación de la respuesta de la herramienta a esa calibración previa al trabajo. Este es el primer LQC. Si hay algo raro, entonces hay que cambiar de herramienta o hay que volverla a calibrar. Durante el trabajo, una vez que se toma el trabajo, entonces tienes varias cosas. Como dijimos en un principio, en modo Sigma tú tienes una sección principal y una sección repetida. Bueno, debe haber repetibilidad. En el tema del carbón oxígeno dijimos que son mínimas 3 pasadas. Bueno, tiene que haber una distribución estadística coherente, etcétera. Si hay una de ellas que no se ajusta, entonces no debe ser considerada al procesamiento. Igual en el modo Envision, o en el otro modo, como se llame en otro lado, básicamente es sección principal con sección repetida. Y las velocidades, esto es importante, mantener las velocidades, porque son herramientas que son estadísticas. Si la corremos muy rápido, podemos perder información y calidad del dato. Básicamente, estos son los dos LQC, el de la caracterización o la calibración, perdón, maestra contra la que se hace antes de un trabajo, y la parte una vez que estás en campo, que adquieres la información, es estar seguro que se corrió a la velocidad que se indica, que existe buena repetibilidad y distribución estadística coherente, y ya una vez garantizado esto, usas estos datos y entonces lo aplicas en tu modelamiento, en tu cálculo de saturación, en el procesamiento. ¿Okay? Importante tenerlo en cuenta. Nuevamente, no esperemos que sea la herramienta sola la que nos dé la solución. Detrás de todo este tipo de tecnología hay un especialista, un equipo de especialistas que analiza los datos y que le da sentido a toda esta información. Especificaciones de aplicación. ¿Dónde podemos usar las tecnologías según el modo en el que lo corramos? Bueno, básicamente, si vemos esto que tenemos aquí, básicamente son rangos de porosidades contra rangos de salinidad. A medida que la salinidad aumenta, usas el modo Sigma. A medida que la salinidad baja, usas el carbono-oxígeno. A medida que las porosidades van bajando, entonces usas el modo Envision. Esto es verdad, y este es un punto que yo pongo aparte y siempre coloco experiencias de otros lados. Yo he corrido, bueno, he analizado datos de Sigma, donde la porosidad no es tan alta, pero tengo un campo que tiene 2200 pozos. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es un valor que tú puedes incorporar. La porosidad es baja. Bueno, sí, la porosidad es uno de los factores, la salinidad es alta, es otro de los factores. Se puede jugar dependiendo de la cantidad de información que tengas, puedes entonces salirte de lo que dice el libro, ¿no? Eso es importante también tenerlo. A veces la única opción que tenemos es bajar un sigma, y no lo hacemos porque, bueno, simplemente dice que la porosidad tiene que ser 15%. Bueno, depende, ¿es el único pozo o hay una serie de pozos? O el pozo tiene registro open hole, ya se hizo una evaluación petrofísica previa, calibras tu sigma lo que está, etc. Se pueden hacer muchas cosas dependiendo de la información y el escenario en el que te encuentres. Esa es otra cosa importante que tenemos que hacer. A veces guiarnos por lo que dicen los libros así de manera tan tajante, nos quita la posibilidad de usar una tecnología. Desde el punto de vista de la herramienta de espectroscopía, en este caso, bueno, es la herramienta que tenemos aquí en Weatherford, un detector, un generador, igual el mismo detector que tenemos en la herramienta de saturación. Básicamente nos hace entonces la calidad, y es el estándar que han tenido todas las demás empresas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente estamos en el estándar, es una herramienta nueva. Bueno, ya estamos usándola. ¿Cuáles son, cómo se llama? ¿Qué podemos hacer? Bueno, tienes una detención de rayos gamma, otra vez inelástico y de captura. Procesa mucho más elementos que la fuente química. Último detector. Lo que más me gusta de todo esto es lo que resalto, son la herramienta de espectroscopía de diámetro más pequeño del mercado, totalmente combinable con todas las tecnologías de herramientas de memoria, etcétera. Esto es lo más importante. ¿Qué podemos hacer con este tipo de tecnología? Medición de elementos, y eso es importante, es la medición de elementos.
Una vez tienes los elementos, modelas la parte mineralógica, puedes obtener una densidad de matriz que la puedes usar después para mejorar la porosidad y hacer una caracterización de yacimiento más mejorada. Como tienes de una caracterización de yacimiento mejorada, puedes hacer o calcular índice de fragilidad. Hay una serie de ecuaciones que usan el brittleness o fragilidad con la parte mineralógica, y tienes la medición directa de carbón, que es un diferenciador, o es algo interesante, sobre todo en yacimientos no convencionales, pero también se le ha visto aplicación en yacimientos convencionales. Entonces, y esto es general para todas las herramientas de neutrones pulsados de litología, que están enfocadas hacia la parte litológica. Entonces, esto es importante. Como petrofísico es importante tener este conocimiento, que yo puedo usar esta tecnología para ajustar mi modelo petrofísico, etc. O sea, hay muchas aplicaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones de esta tecnología? Es decir, vamos a ponerlas las que mayor usamos. Incluso hay unas que no usamos, pero deberíamos saber que las tenemos ahí, que son tecnologías que nos van a ayudar mucho. Y cuando yo pongo esta serie de aplicaciones, estas son las que conozco o las que he tenido chance de trabajar en algunas. Seguro habrán otras que no las estoy mencionando, pero tiene una serie de aplicaciones interesantes. La primera es determinar la saturación y contacto de fluidos, ¿no? Eso es en tuberías múltiples, simples, etc. Detectar hidrocarburos que se hayan pasado por alto en la evaluación original. Si los registros no responden, si los registros no están respondiendo, están más influenciados por la litología, esta es una opción una opción para poder minimizar ese efecto y no bypassear zonas por efectos de la litología sobre los registros. Entonces, cuando tienes aguas muy dulces, entonces a lo mejor es muy complicado saber si lo que está respondiendo en la formación es hidrocarburo o es el agua dulce. Este tipo de tecnología te ayuda bastante. Monitorear el depletamiento de los yacimientos. Tú puedes hacer ir desde que empiezas. Hay una empresa en específico, pongo el caso, es en México. Esta empresa perfora un pozo, entuba, corre registro de saturación o neutrones expulsados, y en el tiempo va haciendo el monitoreo de ese pozo. Cada vez que hace un workover, corre un registro de saturación y va actualizando el contacto, etcétera, o cómo se van comportando las arenas. Es una regla. Cada vez que hacen un workover, corren un registro de saturación. Detectar el frente de inyección de agua. Si tenemos pues, casos de inyección, también podemos, sabiendo la salinidad del agua, etcétera. Bueno, podemos ver todo ese avance. Básicamente el mismo principio. Evaluar porosidad. Son herramientas que nos permiten, son neutrones pulsantes. Básicamente podemos hacer con estas herramientas nos dan como información de campo o postprocesamiento, etcétera, un registro de porosidad, una curva de porosidad, pero en Keyhole. Litología, como ya lo mencionamos. Registro de contingencia. Bueno, cuando no podemos tomar registro de open hole por cuestiones operativas, las opciones son varias. Tú puedes tomar, por ejemplo, densidad, neutrón, sónico y gamma ray espectral en open hole. Pero también puedes tomar un registro como esto, lo puedes tomar en Keyhole, gamma ray, densidad, sónico, porosidad. Pero también puedes tomar este tipo de registro en Keyhole. Entonces, y bueno, hay que compensar a veces el tema económico, hay que compensar a veces si la información es indispensable, etcétera, ¿no? Es una serie de análisis, pero puedes tomarlo y te puede dar exactamente lo que tú estás buscando, que en el caso del petrofísico es la saturación de hidrocarburos. Estos son los temas tradicionales, los que siempre usamos, todas las tecnologías. Después de esto viene una serie de aplicaciones que va a depender ahora sí, de la compañía de servicio, qué ha logrado, qué ha desarrollado, qué ha hecho con su tecnología y cómo le ha dado o le ha agregado valor a su tecnología. Dentro de eso, entonces, en la parte no tradicional, bueno, tenemos el cálculo o la estimación del TOC para yacimientos no convencionales. Tenemos el tema de pseudodatos o emulación a través de redes neurales, regresiones lineales, etcétera. Podemos usar toda esta información que generan estos registros de neutrones pulsados y hacer entonces análisis
de redes neurales, regresiones lineales, etcétera, para poder obtener o completar un set de registros que me permita hacer una evaluación petrofísica, por ejemplo, en casos donde no se pueda tomar información. Análisis de efectividad en trabajos de estimulación altos de fractura. Tradicionalmente los altos de fractura, bueno, ahorita vamos a ver ejemplos de eso, los hacemos con un registro sónico antes y después de fracturamiento. Bueno, en este caso tú puedes usar un registro de neutrones pulsados para ver también la efectividad en ese trabajo de estimulación, haciendo ciertas consideraciones. En el caso que vamos a mostrar es básicamente un registro que se inyectó un trazador en el propante, en este caso con gadolinio, y el gadolinio es uno de los elementos que se puede medir, o en el caso nuestro lo medimos, y lo corrimos antes y después de la fractura y pudimos ver el alto de la fractura y la extensión de ciertos intervalos con la restricción de la profundidad de investigación de la herramienta. Pozo vertical. Análisis de gravel pack, movimiento de fluido detrás del revestidor, para análisis de quimioestratigrafía, en la identificación de fuentes de energía sustitutas como el litio, etcétera. Básicamente estas son las aplicaciones. Unos ejemplos, estos son datos de pozo donde tenemos el dato de OpenHole y tenemos el dato emulado, ¿ok? De un registro usando redes neuronales o regresiones lineales. Entonces podemos hacer este tipo de estimación. Tenemos otra de la aplicación convencional para registros de saturación. Podemos obtener un identificador cualitativo de litología, y tenemos también una estimación de saturación de agua o de hidrocarburos en modo sigma, inelástico, captura, etcétera. Lo podemos hacer. Este caso es específico. Este es un pozo que no tiene ningún tipo de registro de OpenHole. Todo lo que se hizo fue una serie de redes neuronales, etcétera. Se obtuvieron datos de pseudodatos, se completó la evaluación petrofísica, teníamos el sigma, teníamos el envision y teníamos el modo carbono oxígeno y pudimos obtener este tipo de saturación o este tipo de análisis con un registro de esto. Movimiento detrás del revestidor. Podemos también saber si tenemos un problema de canalización usando este tipo de registros. Se hace en pasada por estaciones, básicamente, ¿no? Entonces, podemos usar este tipo de tecnología para este tipo de análisis, también para ver fluido detrás del revestidor. En yacimientos no convencionales, bueno, podemos hacer una serie de análisis desde combinar pseudodatos en la sección horizontal, con un rayo gamma espectral, y podemos hacer un análisis de TOC y varias cosas en los yacimientos no convencionales. Aquí no teníamos datos ninguno del pozo. En la sección horizontal bajamos un registro de saturación, en este caso el Raptor. Hicimos análisis de redes neuronales y todo lo demás con un gamma ray espectral, y pudimos hacer todo esto que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? Básicamente es todo un análisis cuando no tenemos mucha información. Se pueden hacer también identificación con la integración de este tipo de registro y otro set de registros en yacimientos no convencionales. Podemos saber entonces si el ambiente o la zona o las zonas que llamamos de interés son querógeno dominante o son aceite dominante, en función de una metodología y un workflow interno que lo estamos aplicando en estos momentos, ¿no? Ahí ya estamos avanzados en esto. Entonces está interesante porque el querógeno no nos interesa mucho, el aceite sí nos interesa bastante. Este es el caso que les comentaba, donde lo usamos antes o después de la fractura. Aquí básicamente teníamos una formación bien compleja, ¿ok? Pudimos litológicamente, bueno, podemos tener análisis cualitativo o corroborar la litología que tenemos en la formación. Previo al trabajo se vio un efecto de gas en el pozo, se tuvo que hacer una actividad remedial antes de hacer cualquier tipo de estimulación. Corrimos la herramienta antes y después de la estimulación, y en este caso estábamos siguiendo el gadolinio. Esto que estamos viendo aquí es la medición del gadolinio, el elemento gadolinio a diferentes profundidades de investigación, tomando como base que estos son el detector próximo, near, far y long, a los 4 detectores, y vemos cómo se vio la presencia del elemento antes y después de la fractura. Entonces este tipo de análisis también lo podemos
lo podemos hacer. Desde el punto de vista de litología, como sabemos, estas herramientas son herramientas que lo que nos dan son los elementos. Y de los elementos modelamos la mineralogía, básicamente. Entonces, de estos elementos partimos a la mineralogía y podemos entregar un análisis detallado de mineralogía, un análisis de fases, etcétera. Eso es un análisis que se puede hacer. Lo mismo, correlación de pozos, ver de manera, aquí tenemos exceso, exceso de carbón, estamos viendo que en este pozo tenemos mucho más contenido que aquí, puede ser que esté el avance del agua, etcétera, pero nos sirve para eso también, análisis cualitativo, para litología y también para este tipo de análisis con el TOC, con el exceso de carbón. Nos permite hacer este tipo también de análisis, lo que se llama quimioestratigrafía. Tenemos los elementos, de los elementos podemos entonces, si lo corremos en cada pozo, podemos seguir ciertos elementos, hacer una identificación mucho más detallada de una zona que a veces por registro no se nos hace fácil. Bueno, tenemos toda esta serie de elementos que nos pudieran a nosotros servir para hacer este tipo de correlación y llevar algo de la parte elemental a un modelo, a este tipo de modelo geológico, ¿no? Entonces, para los geólogos, que son varios los que estamos aquí, bueno, los que están aquí, esto es bastante interesante. Hemos hecho trabajo de quimiostratigrafía bien interesante. Con los ripios o con los cuttings se hace mucho, bueno, pero también tenemos la opción de hacerlo con este tipo de tecnología. Ajuste al modelo petrofísico también es importante. A veces nosotros partimos de un triple combo y queremos a partir de un triple combo generar un modelo mineralógico. A veces podemos estar, bueno, hay ciertas incertidumbres con este tipo de registros. Si vemos aquí, esta es la evaluación petrofísica realizada con el triple combo y esta es la evaluación petrofísica realizada usando como input el dato mineralógico. Obviamente, ajustando los volúmenes, la arcillosidad, nos permite a nosotros tener entonces ver zonas que estábamos bypaseando incluso por un contenido de arcilla erróneo, etcétera. Entonces son importantes para ajustar nuestros modelos petrofísicos, ¿okay? Desde la porosidad hasta, bueno, arcillosidad, porosidad y la saturación por consecuencia. Entonces, importante tenerlo en cuenta que este tipo de tecnología nos permite a nosotros ajustar nuestro modelo petrofísico. ¿Okay? Si ajustamos la mineralogía, seguro los volúmenes de fluido también se ajustan. Litología, bueno, otro yacimiento no convencional, aquí se usó la parte de litología y básicamente lo que estábamos viendo, aquí tenemos por ejemplo hidrógeno, oxígeno, lo tenemos aquí, con esto pudiéramos hacer varios tipos de plots desde la parte no convencional, nos pudiera dar la madurez, no sé qué, o sea, varios tipos de análisis interesantes que podemos hacer con este tipo de información en yacimientos no convencionales, mucho más allá de la litología, nos da el TOC, etcétera. O sea, podemos hacer algo bien interesante con este tipo de registro. No sé si fui muy rápido esta vez, eh, pero bueno, básicamente traté de cubrir de manera sencilla el tema de los neutrones pulsantes o pulsados, hago unos ejemplos de varias aplicaciones y quedo abierto y bueno, a la orden para las preguntas, etcétera, ¿no? Y gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Realmente muy bien la charla, se entendió mucho. Ahora abrimos el espacio para las preguntas. Si alguien quiere realizarlas, puede realizar por el chat. Yo, mientras tanto, aprovecho y te hago una pregunta, si puede ser. Sí, dígame. Sí, cómo no. ¿El método identifica todos los elementos presentes en las rocas o hay algunos que no detecta o pueden estar enmascarados por algún proceso? Básicamente los elementos que se detectan son los que te puse, esta serie de elementos que tienes aquí, ¿no? Básicamente. Ajá. No es como, no es como los análisis, no es como un RF que te da mucha más, un XRF te da, de las muestras de Cushing te da mucho más elementos. Aquí básicamente te da, estos son los elementos que se pueden medir hasta ahora. Bien, gracias. No sé si alguien tiene una pregunta, la puede realizar por el chat.
Hay una pregunta que dice si está disponible la HTA para mineralógicos en Argentina. No sé a qué se refiere con HTA. Herramienta. Ah, herramienta. Está bien. Sí, sí, de hecho, para Argentina, o vamos a ponerlo así, en la geozona, tenemos, en el caso de Weatherford, tiene dos herramientas con el GSI, están en la geozona, pero están basadas en Colombia. Ahora, del punto de vista de, tienes la herramienta, en el caso de esto, la herramienta Raptor, y también puedes hacer un approach mineralógico, ¿ok? Eh, hay que sentarse y se puede hacer. Es decir, las dos tecnologías pueden darte una respuesta desde el punto de vista mineralógico. Bien, tenemos otra pregunta de Mariana que pregunta ¿qué combinación de curvas te da como resultado la saturación? Bueno, depende. Ahí tú tienes, si tú vas por el tema del carbono-oxígeno, lo que estás buscando es esa relación carbono-oxígeno, ¿no? Si la relación carbono-oxígeno es una cuestión sencilla, si la relación carbono-oxígeno es alta, quiere decir que tienes más hidrocarburo que cualquier otra cosa. Ahora, si la relación carbono-oxígeno es baja, de manera general, ¿ok? Es baja, entonces tienes más aceite, más agua, perdón. Esa relación carbono-oxígeno. Por ejemplo, si te vas en el caso de los litológicos, bueno, tú tienes el contenido o lo que se llama vamos a ponerlo así, en arenas limpias, en formaciones convencionales. Si yo corrijo por el carbón que está en la matriz y me queda algo que se llama exceso de carbón, ese exceso de carbón puede estar entonces asociado a qué. En no convencionales puede ser el TOC, en convencionales seguro está asociado con saturación. Entonces depende mucho de dónde te encuentres, pero desde el punto de vista de saturación, el sigma solo, si la salinidad es alta, entonces te va a servir para hacer un análisis de saturación. Si la salinidad es baja, tienes carbono-oxígeno y ese es el que usas para el cálculo de saturación. Y en el caso de los registros de espectroscopía, o de nivel pulsado, pero enfocado a la parte de litología, hay una serie de análisis, workflows, etcétera, que te permiten calcular exceso de carbón o TOC también, ¿no? Dependiendo en el ambiente en el que te encuentres, se va a llamar TOC, en el otro se va a llamar exceso de carbón. Y uno de esos lo puedes asociar a la saturación, sobre todo en el caso del exceso de carbón en yacimientos convencionales. Bien, ahora Augusto pregunta, ¿esta tecnología se puede utilizar en registros de MWD o solo es una herramienta de Wireland? No, hay empresas que tienen esta tecnología en el EURD, ¿no? Eh, Sobre todo la litológica, ¿ok? La litológica. La de saturación, todas son de registros de Warland. Bueno, creo que no hay más preguntas por ahora. Si alguien más que las quiere realizar, las puede realizar. Mientras tanto, les repito, la charla quedó grabada por permiso de Carlos. Va a estar subida en el canal de YouTube del capítulo, APG World Student Chapter. Y los esperamos también la siguiente charla y última charla de este ciclo, que será el día 4 de junio, sobre integración de Qt. Perdón, el martes 9 de junio, a las 17 horas, integración de Qt. Bueno, si no hay más preguntas, ya le damos las gracias a Carlos nuevamente y esperamos verlos el martes que viene. Bueno, gracias de mi parte. Si no hay más preguntas, bueno, estamos a la orden. Cualquier duda ahí en LinkedIn, Carlos Vargas, cualquiera me puede contactar. A través de ustedes, mi teléfono, no tengo problema en que se lo den, el correo, etcétera. Estamos disponibles para cualquier consulta. Bueno, perfecto, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad.